Bienvenidos, gracias a Dios. Qué bueno que nos podemos volver a ver hoy, el día de hoy. Me voy a quitar esto porque no puedo hablar con esto. Ah, Hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Ya van 9 meses de confinamiento. 9 meses que se dice fácil, pero que ha tenido sus altas y bajas. 3/4 de año, desde el 15 de marzo, si mal no me acuerdo, fue cuando por ahí nos dijeron que teníamos que estar en casa. Y sin temor a equivocarme, creo que aún y todo lo que ha pasado, podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y bueno, eso es algo que una vez dijo también el pueblo de Israel y el profeta Samuel. Voy a leerte primera de Samuel capítulo 7, versículos del 7 al 12 también. Y vamos a platicar un poquito sobre qué fue lo que hicieron ellos para poder llegar a esta conclusión que estaban diciendo. Pero déjame orar primero. Señor, gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque hoy al leer tu palabra podemos recordarnos y predicarnos a nosotros mismos que para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios que no cambia, como en los días de Elías, como en los días de David, como en los días de Ezequiel. Tú sigues siendo ese mismo Dios, como lo hemos cantado. Gracias, Señor, porque tú tomaste nuestro pecado en la cruz del Calvario, tomaste nuestro lugar para declararnos justos en ti, para regalarnos salvación. Muchas gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en nosotros, por nosotros, a pesar de nosotros. Dios, hoy te suplico en el nombre precioso de Jesús, que hables a través de mi boca, de mis palabras, que hables, Señor, a través de mí, y aún a pesar de mi debilidad y de mi pecado, que tú seas el que hable, Señor, por favor. Nos animes, nos muestres, nos exhortes, nos corrijas si es necesario. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, tu amado Hijo. Gracias por estar aquí y por permitirnos estar aquí contigo, Señor. Amén. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 7, va a aparecer en la pantalla si tienes tu Biblia y quieres abrirla o encenderla en tu teléfono. Voy a leer la versión Reina Valera. Si tienes otra versión, debe ser muy similar. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. La primera vez que leí este pasaje, sobre todo este último verso, hasta aquí nos ayudó Jehová, estaba un poco más joven de lo que sigo siendo, pero dije, qué raro
que el profeta diga, hasta aquí nos ayudó Dios. Yo entendía que ya no nos va a seguir ayudando. Hasta aquí se ayudó, se acabó la ayuda de Dios y ahora sí, pues háganle como quieran. Pero ese no es el significado real de lo que está diciendo. La nueva versión internacional lo dice de una manera diferente y eso ya me dio más luz para poder entenderlo. La nueva versión internacional dice, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Eso es lo que significa Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Es decir, hasta este día nos ha ayudado el Señor y estamos seguros que Él lo va a seguir haciendo de aquí en adelante también. En este pasaje que leímos, el pueblo de Israel está sufriendo una situación bastante delicada. Nada parecido a lo que nosotros vivimos hoy. Ellos están buscando a Dios, se van a reunir a un lugar para adorar a Dios y los filisteos escuchan eso y quieren ir a destruirlos. Ahí sí era cuestión de vida o muerte lo que ellos estaban pasando. Era un peligro inminente. Así es que por esa razón tuvieron miedo. Tenían miedo de lo que va a pasar. Hoy nosotros tenemos miedo del coronavirus. Si nos da, si no nos da. Tenemos miedo de la economía. Si va a haber dinero o no va a haber dinero. Ellos en aquel tiempo estaban en una cuestión más delicada de vida o muerte. Y los israelitas, llegando a ese grado de situación, hicieron algo muy sabio para poder enfrentar ese problema. Dice el versículo 8 que le pidieron al sacerdote Samuel y le dijeron, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Dos cosas que hizo el pueblo de Israel. La primera, clamaron al Señor. Lo hicieron a través de Samuel. En aquel tiempo, la conexión entre Dios y el pueblo era a través del sacerdote. No cualquiera podía presentarse delante de Dios para hablarle a Dios. Así es que el pueblo fue con Samuel y le pidió, por favor, Samuel, intercede por nosotros. Háblale a Dios por nosotros. Y lo dicen con dos palabras bastante intensas. No ceses. No te detengas, hazlo constantemente, no lo hagas interrumpidamente, no te canses de hacerlo. Por favor, no dejes de pedirle a Dios que nos ayude. Los israelitas estaban seguros de que si Samuel clamaba a Dios por ellos, el Señor les iba a responder. Es decir, tenían fe en que Dios podía librarlos. Tenían una historia que los respaldaba, de cómo Dios había estado obrando cada vez que ellos venían a Dios. La historia primera anterior eran todos los jueces que habían vivido, como el pueblo se alejaba, clamaban y volvía Dios a traer la bendición. Y ahí hay una gran historia para ellos de todo lo que Dios podía hacer. Así es que ellos recordaron eso y le pidieron al sacerdote Samuel que lo hiciera. Pero eso va acompañado con una segunda cosa que hicieron. Lo segundo que hicieron es que confesaron con su boca quién era su Dios. En el versículo 8, lo voy a repetir nuevamente. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Confesaron con su boca que creían en Dios, que confiaban en Dios, que dependían de Dios. No sé si te ha tocado leer este libro de Samuel en alguna ocasión, o si lo has leído varias veces. Muchas veces, cuando ya lo he leído varias veces, a veces pasamos por alto estas palabras. Lo leemos de corridito, ¿verdad? No ceses de clamar por nosotros, y esas palabras a Jehová nuestro Dios, ya lo decimos constantemente en las oraciones. Oh, nuestro Dios, Señor nuestro Padre, y es una frase que usamos tan comúnmente que a veces no estamos conscientes del significado que tiene. O tal vez estamos tan conscientes que ya lo tomamos como un cliché, como algo normal. Porque si en realidad
Jehová es nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios, ¿por qué tenemos miedo? Si en realidad Él es nuestro Dios, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué buscamos ayuda en otras cosas y en otras personas si Jehová es nuestro Dios? Lo tenemos aquí, pero no lo hemos llevado a la práctica en realidad. Es algo que nos enseñaron, así se dice, pero no lo hemos experimentado, no lo hemos vivido. Si nos vamos un poquito más atrás en el relato de Samuel del que leí, en unos versículos anteriores, Samuel estaba exhortando al pueblo a que hicieran esto mismo: dejen sus ídolos, destruyan todos esos altares que tienen y vengan a Dios y reconózcanlo como su Dios. En la clase de escuela dominical, Joseph decía: la única responsabilidad que tenemos para ser salvos es creer, porque Él ya hizo todo. Lo que Samuel les está diciendo aquí, lo único que tienen que hacer para que Dios les perdone la vida, los salve, es creer en Él. Pero este creer en Él implica quitarte todas esas cosas en las cuales has estado depositando tu fe. Todos esos baales, todos esos dioses, todos esos altares. Samuel les está diciendo: dejen su idolatría y reconozcan al único y Dios verdadero. Cuando hicieron eso, en el versículo 3, cuando hicieran eso, en el versículo 3 dice que el Señor los libraría de la mano de los filisteos. Dios respondió al llamado. Dice en el versículo 3, el Señor es nuestro Dios, no hay otro Dios para nosotros. Eso fue lo que ellos declararon. ¿Y sabes qué hizo el Señor después de que Samuel clamó a Él y presentó esta ofrenda diciéndole: Señor, aquí estamos, por favor, perdónanos? ¿Qué dice el versículo 9? El Señor le oyó. En la Nueva Versión Internacional dice: el Señor les respondió. No solo Dios escuchó la oración, no solo recibió el sacrificio, no se dio por enterado de que estaban ellos haciendo eso y hizo algún gesto tal vez de aceptación. Dios actuó, accionó, respondió y de manera milagrosa los libró de la muerte segura. Los israelitas terminaron el trabajo, pero quien derrotó a los filisteos fue Dios, poniendo un gran temor sobre ellos, leímos ahorita. Qué alegría más grande debió haber sentido el pueblo de Israel, qué gozo más sublime cuando ellos ven que Dios escucha su oración y le responde. Qué impresionante que generalmente tiempo después se vuelven a olvidar de Dios. Esos son momentos que no sé, quiero pensar, los llevaban al cielo a estar en la misma presencia de Dios al ver cómo Dios estaba librándolos. Hay un pasaje de la Escritura, me acabo de acordar de él, pero no, me acabo de acordar lo que es, pero no exactamente dónde viene, donde Dios le dice al pueblo de Israel: mañana vas a salir a pelear contra esos que vienen contra ti. Ve y preséntate en la explanada. Y dice que cuando el pueblo de Israel llega, lo único que ven son cuerpos muertos, porque Dios ya había peleado por ellos. Dios no les dijo lo que iban a ver. Dios les dio una orden: ve y pelea. Él quería que el pueblo le obedeciera, y ellos fueron y caminaron y se prepararon y fueron a la guerra, y cuando llegaron, la batalla estaba ganada, porque Dios peleó por ellos.
Lo más sorprendente de todo esto es que ese Dios de los israelitas, ese Dios que hizo todas estas obras portentosas, que los libró de cosas más grandes que las que nosotros estamos viviendo hoy, ese Dios es nuestro Dios. Es el mismo Dios que hoy está actuando aquí en la tierra. Y que está actuando en tu vida y que está actuando en mi vida. En la antigüedad, como lo decía, la única manera de que el pueblo pudiera acercarse a Dios era a través del sacerdote. Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ser el sacerdote. Antes el Espíritu de Dios venía sobre el sacerdote y hablaba con él. Hoy el Espíritu de Dios está en nosotros, viviendo en nosotros, claro, para todos aquellos que confiesan a Jesús como su Señor, que lo reconocen como su Señor y Dios. Hemos pasado por situaciones difíciles, algunos tal vez de vida o muerte, algunas tal vez no tan difíciles. En diferente grado nos hemos atemorizado y hemos tenido miedo en nuestra humanidad de qué es lo que va a pasar. No sabemos qué es lo que nos depara el futuro. Situaciones económicas, sentimentales, familiares, morales, físicas, de todo índole. Y cuando enfrentamos esas cosas tenemos miedo. Sin embargo, podemos confiar en un Dios todopoderoso que ha hecho grandes maravillas y milagros. ¿Por qué no las vemos hoy en día? Una vez Jesús estando predicando en un pueblo, dice la Biblia en Marcos, no pudo hacer Jesús muchos milagros ahí. Y dice ¿por qué? Por la incredulidad de ellos. Tal vez nosotros no hemos visto grandes milagros, tal vez sea por nuestra incredulidad. ¿Hasta dónde decimos que hemos creído en Dios y en realidad solamente es algo que tenemos en la mente porque nos han enseñado? Ese Dios poderoso, magnífico, excelso, sublime, majestuoso, además de ser amoroso, compasivo, proveedor, sanador, cariñoso, es un Dios que no cambia, que no ha cambiado, que no va a cambiar, que siempre está presente en la vida del pueblo de Israel y en la vida del pueblo de Dios hoy, del Israel espiritual que hoy somos nosotros. Hoy podemos tener una relación constante con Dios. Lo hemos repetido y es algo que lo he traído por varias semanas y te lo he dicho casi cada semana. Qué privilegio el poder sabernos diferentes a muchas personas allá afuera. Tú puedes hoy andar en la calle, salir de aquí, ir a un restaurante y tal vez ser la única persona en ese restaurante que tenga la presencia de Dios. Ya estoy especulando, pero pudiera ser. Y puedes llegar a ese lugar y creer que Dios te puede usar como luz para todos los que están ahí, aún sin que digas nada. Solamente porque la gente te vea y el Espíritu de Dios obre a través de ti en la forma en la que caminas, en la forma en la que comes, en la forma en la que platicas, en la forma en la que te ríes, en la forma en la que le agradeces a la que te atendió o al que te atendió, en la forma en la que vives tu vida. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean tus buenas acciones, tus buenas obras. Y cuando las vean, van a glorificar a vuestro Dios por verte a ti. La Biblia nos recuerda y nos anima a mantenernos firmes en la convicción de buscar y de creer en ese Dios que confesamos. El apóstol Pablo lo escribía a cada iglesia a la que iba. Primera de Tesalonicenses 5:17, el perfil de un cristiano. Esa Primera de Tesalonicenses 5, desde el versículo 12 hasta el 20 por ahí, es el perfil de un cristiano. Y en el 17 dice, orad sin cesar.
no dejes de orar. No detengas tu plática con Dios. No dejes de clamar, no dejes de interceder, no dejes de hablar con el Señor tu Dios, así como lo hizo Samuel, constantemente rogando por el pueblo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Así como el pueblo se alejaba constantemente, nosotros nos alejamos constantemente. No sabes cuánto trabajo me costó poder ver este mensaje. Después de haber tenido una reunión familiar y pasándola bien, mis papás están aquí, gracias a Dios, visitándonos. Empiezo a preparar entre semana el mensaje y Satanás es muy sutil, o Dios me quiere probar mucho. Pero precisamente estoy hablando de poder decir, hasta aquí nos ayudó el Señor no ha dejado de ayudarnos. Yo esperaba recibir un dinero. Algunos de ustedes saben, me esforcé mucho las semanas pasadas para terminar un proyecto, porque esperaba recibir un dinero, que eso me iba a ayudar a recuperar un dinero del año pasado, lo cual me iba a ayudar a poder pagar la situación que tengo ahorita por lo que pasó el año pasado con mis taxas. Yo esperaba recibir 3 pesos y ayer recibo una carta del IRS donde me dice que lo que yo pensaba pagar 5 pesos, ahora ya no voy a pagar 5 pesos, tengo que pagar 8 pesos. Esperaba recibir 3, pero ahora no los he recibido, pero tengo que pagar 3 más. Y eso viene y me afecta de tal manera que me quita la paz. Y empieza la lucha entre mi ser, confía. ¿Por qué? Y al ir a leer esto, hasta aquí nos ayudó el Señor, volteo y le digo, ¿sí? Y empieza la lucha y me identifico con el pueblo de Israel al decir, cuán fácil me alejo de confiar en Dios, de descansar en Él. Y aunque lo tienes aquí, y tengo que confesar, el día de ayer esto lo guardé porque no quería saber nada, y cuando en la noche me pongo otra vez a repasarlo, digo, aquí está la respuesta. Y vives un día tan difícil porque te has alejado de Dios, porque lo dejaste a un lado, centralizándote en ti mismo. Yo creo que por eso el apóstol Pablo decía orad sin cesar. El apóstol Santiago agregaba un poco más de esto. Santiago 1:6 está hablando del que pide. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no recibirá. Ustedes no lo pueden ver, pero traigo aquí una herida de una pedrada que me dio Dios ayer con este versículo. ¿Cómo quieres que te dé si estás dudando que te lo puedo dar? No importa si te van a decir que tienes que pagar no 3, sino 30 pesos más. Si el Señor quiere, Él le los va a dar. Pero soy demasiado necio, soy demasiado egocentrista, soy demasiado religioso tal vez. Lo que uno tiene que hacer es, y lo digo primero por mí, creer, confesar, reconocerlo, declararlo, esperar. Nuestra vida es una constante lucha contra situaciones difíciles, enemigos más poderosos que nosotros, que pueden hasta tomar nuestra vida. Ayer en la tarde noche
al estar con toda esta presión que yo mismo me generé, hasta yo mismo decía, siento que en cualquier momento me puede pasar algo. Y era una lucha en mi mente por decir, yo solo estoy generando ese estrés. Tenía la Biblia a un lado con el mensaje y decía, yo sé que ahí está la solución, pero al mismo tiempo me quedaba paralizado. Ni corría a la solución, ni dejaba de pensar. Por eso es necesario que nos acerquemos constantemente a Dios, que hagamos de eso una disciplina para poder hacerlo más naturalmente. Es cierto, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar en el futuro. No sé qué va a pasar el próximo año. No sé quiénes vamos a estar aquí o quiénes no vamos a estar aquí. Lo que sí puedo estar seguro es que Él sí va a estar. Él no se va a mover. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Él ya hizo lo que tenía que haber hecho. Mi responsabilidad, como decía Joseph, es solamente creerlo y vivir en consecuencia. Si oramos a Dios diciéndole, creo en ti y te confieso como mi Señor cada día, estoy completamente seguro que vamos a llegar al final del próximo año y vamos a poder decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Yo no sé lo que tú hayas vivido, lo que estés viviendo. Hoy solamente te puse un ejemplo de lo que ellos vivieron, de lo que yo acabo de vivir, para tratar de exhortarnos, animarnos a no hacer lo que yo hice ayer y hacer lo que ellos hicieron en ese momento. Correr a Dios, descansar en Dios, pedirle a Dios. Te voy a leer un pasaje de la Escritura de un hombre, el apóstol Pablo, que aprendió a hacer esto, a descansar en Dios. Estaba en la cárcel. Yo ayer estaba en mi casa. Él estaba en la cárcel, con muchas personas hablando mal de él. Quiero que sepáis, Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 21. Y le está escribiendo a la iglesia de ahí de Filipos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Recuerda, estaba prisionero, lastimado en su cuerpo, lastimado en su orgullo, porque habían hablado mal de él y lo habían tratado bastante mal. Pero él les dice a la gente, quiero que ustedes sepan que aún todo esto que me ha sucedido, todo esto ha sido como resultado bueno para el progreso del Evangelio. De tal manera, versículo 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Me acuerdo como cuando dijeran, alguien decía, estaban hablando mal de ti, pues por lo menos están hablando de mí. No importa que sea mal, pero están hablando de mí. Eso quiere decir que algo hice, algo se muestra de mí. Filipenses 1, 12 y 13. Y versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No te ruego no quiero decirte sigue mi ejemplo porque no puedes seguirlo de lo que yo viví ayer, pero sí espero que por lo menos a través de mi ejemplo aprendas y digas, déjame hacer esto para no hacer lo que hizo el pastor.
Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y mira qué interesante, él no está diciendo en liberación, literalmente salir de la cárcel caminando. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por ser ese Dios que no cambia. Muchas gracias por ser ese Dios siempre igual, siempre presente, siempre atento. Muchas gracias por ser ese Dios que escucha y que responde. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Queremos suplicarte y rogarte con todo nuestro corazón que en esta mañana, Señor, nos permitas tomar la decisión de hacer lo que hizo el pueblo de Israel en aquel día. Buscarte, orar a ti, hacerlo constantemente, Señor, y no solo porque lo necesitamos, sino porque te reconocemos como nuestro único Dios. Señor, por favor, tú conoces la situación de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra vida, las circunstancias en las que estamos hoy viviendo. Nosotros o nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra iglesia, nuestra comunidad, la sociedad, el país, el mundo entero, Señor. Ayúdanos a ser un ejemplo, Señor, de muchos que volteen a verte a ti, a orar y a confesarte como Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo para otros y que poco a poco, Señor, en cada colonia, en cada hogar, en cada ciudad, en cada país, tu pueblo, Señor, esté volteando a ti. Esté confesando con su boca que tú eres el Señor y depositando toda su confianza y esperanza en ti. Aquí estamos, Señor, por favor. Haz lo que tengas que hacer con nosotros. Pero por favor, ayúdanos a tener un corazón agradecido. Ayúdanos a tener un corazón confiado en ti. Ayúdanos a vivirlo
en nuestras palabras, en nuestras acciones. Te lo pedimos, Dios. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo, quien entregaste en la cruz para que hoy todo esto que hablamos sea posible. Gracias por la obediencia de Jesús para ir a la cruz. Gracias por tu amor tan grande de despojarte de tu Hijo para rescatarnos. Gracias por su obediencia perfecta. Gracias por el poder de tu resurrección para levantarlo de la muerte y garantizarnos nueva vida contigo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. La intención, Señor, de venir a buscarte y de adorarte y de reconocerte es para, de cualquier lugar en donde estemos, Señor, llenar tu trono de alabanza. Llenar tu trono de tu adoración. Confesar con nuestra boca que tú eres el Señor. Por favor, recibe, Dios, nuestras palabras.